problema. Fui a comprar una galletita con una Coca-Cola, qué sé yo, para traer. Sí, y se poder, ve. sí, porque tiene que haber algo rico, ¿cierto? Para picar. Y la persona que me atendió en un local, pero te digo, parecía cárcel, una reja enorme. Y le digo a la persona, qué triste es trabajar de esta forma. Señor, me dijo, me han asaltado 5 veces en este mes. No sé qué hacer, tengo que comer, por eso abro, si no cerraría. Si tuviera un poquito de ahorro, cerraría el local. Pero la delincuencia aquí está desatada. Y uno conversa con la gente, a uno mismo le pasa. El robo es permanente, la intención de entrar a un domicilio es permanente. Te rompen las chapas, muchas veces entran, otras veces no entran. Pero yo lo siento mucho por las pymes. Las pymes tienen que gastar mucha plata en seguridad y no siempre pueden hacerlo. Por lo tanto van desapareciendo. Y esa es responsabilidad del Estado. Quería decirlo porque, a mi juicio, la delincuencia está desatada. Hay un tema cultural con respecto al robo. Pero por supuesto, y es un tema que en algún minuto lo vamos a tratar más extenso, ¿no? Porque ahora se ha hecho una campaña muy fuerte de detener a tanta gente que está suelta, inclusive que tiene orden de arresto, digamos, que tiene orden inclusive de cumplir y de aparecer en los tribunales y no van. Inclusive orden de personas que han sido condenadas y por esas razones están afuera. Entonces hay un porcentaje de personas que son delincuentes que están afuera. Hay 60.000 personas con orden de detención dando vueltas por la calle. Exactamente. Eso es. Entonces estamos siempre expuestos nosotros a ello. Y la verdad es que la justicia es débil en ese aspecto. Pero espera. La justicia, estoy muy de acuerdo contigo y lo vamos a seguir conversando sobre el tema de la justicia. Partiendo por los fiscales que no hacen su pega, y a mí me consta. Sí, por una parte también. Y también jueces, digamos, sí, que ven las cosas de repente más desde el punto de vista de la ideología, más que de lo que el derecho también exige. La ideología izquierda. Sí, fíjate que yo conté aquí en una oportunidad, o sea, que estuvimos, fíjate, en un seminario muy contundente, donde estaba, que no lo voy a mencionar por respeto, digamos así, a los jueces, y estaba el ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte Suprema, estaba también personalidad como Felipe Harboe, estaba también otras personalidades, un seminario muy grande. Entonces, en esa oportunidad, yo mostré esto en un diario que dice, señor, entonces le dije, mire, señor ministro de la Corte, me gustaría su opinión sobre esta persona que ha sido detenida 55 veces sobre el mismo tipo de fechoría que hace. Y me miró, me dijo, mire, señor Agostini, no 50 veces, 500 veces va a estar detenido y de todas maneras nosotros nos vamos a preocuparnos de que tenga su beneficio, etcétera. Cosa que no era lo que le estaba preguntando. Yo le he escuchado a algunos jueces decir que las leyes están hechas para los que detentan el capital, para los que son dueños del capital. Esa tontera. Y los delincuentes son un poco víctimas de los dueños del capital. Sí, eso es. Esa es la ideología izquierda. Esa es la ideología, esa es. Y en entonces, todo cuando el sentido. ministro... Y en todo sentido, no solamente en ese. Claro, cuando el ministro Larraín dice que muchos jueces, no todos, son de izquierda, que lo están mirando desde esta perspectiva, tiene razón. Pero se tuvo como que tratar eventualmente de mejorar lo que había dicho, pues, en circunstancias que es cierto. Yo doy fe que en ese minuto, nada menos que un presidente de la Corte, está Insulza, ahora me acuerdo, está Insulza también, y todos nos miramos aquí, eran unas 60 personas en este seminario, y todos nos miramos aquí, ¿qué le pasó al ministro? Además enojado. Entonces yo levanté la mano para hacer una réplica y se fue. No permitió réplica. No hay tolerancia. Pero mira, tenemos nosotros a nuestra amiga, no es primera vez que conversamos con ella, María Pilar Martínez. Ella es psicóloga clínica, directora de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Tiempo atrás, cuando conversamos nosotros, en otro programa, nosotros hablamos sobre algunos trastornos mentales, algunas enfermedades mentales, y tú eres experta en esquizofrenia. En esquizofrenia y cualquier tipo de psicosis, adolescente y adulto. Buena aclaración, adolescente. Además. Lo que pasa es que la esquizofrenia, bueno, ahora los estudios nuevos en la esquizofrenia se está pudiendo detectar algunos signos desde más chicos, pero la esquizofrenia se desata en la adolescencia. ¿Desde qué edad? 17, 18 años, entre los 18 y los 22, ponte tú. Claro, nosotros te invitamos porque hay un tema que está de moda, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, que es la inclusión. Entonces queremos nosotros saber qué grados, partiendo por ahí, la primera pregunta, de esquizofrenia
podría ser incluida en el tema laboral. Me imagino que no todas las esquizofrenias, ¿cierto?, califican a una persona para trabajar, digamos. Me imagino que hay rangos. Hay rangos, hay subtipos de esquizofrenia, la esquizofrenia paranoide, catatónica, simple, etcétera. Ahora, una esquizofrenia bien tratada, bien medicada, permite que esa persona funcione perfectamente, obviamente con supervisión permanente, me imagino. Supervisión. Mira, y yo además tengo un amigo que tiene 2 hijos con esquizofrenia, sí. Hay un tema que te quiero preguntar después, si hay algo hereditario, sí, es genético, ¿sí? Pero sufre mucho. Este hombre se avejentó porque los hijos permanentemente tienen la tendencia a suicidarse. Sí. Y ya se han tirado cuando está en su fase depresiva, es un riesgo que se suicide. Es tremendo. No, y también con las alucinaciones, estas voces internas, externas que escuchan. El sufrimiento y que les de los dicen, padres es enorme. ¿Tú has visto? Tremendo. Me imagino el sufrimiento de los padres, ¿no? Horroroso. Nosotros hacemos también muchos talleres como de psicoeducación para los papás y ahora, cuando estos pacientes se estabilizan, funcionan perfecto. Ahora, siempre, por ejemplo, estoy pensando en un paciente mío que tuvo su primera crisis cuando dio su examen de grado de leyes. Ahí hizo la crisis, quedó, pero estaba casi vegetal. Bueno, después logramos, recuperó. Hoy día tiene un trabajo que le exige menos, pero es un chiquillo que se casó, que funciona, etcétera. Entonces, independiente de los subtipos de la esquizofrenia, todas bien medicadas y bien tratadas permiten que esa persona Pero ¿podrías, funcione. por favor, explicar un poco en qué consiste la esquizofrenia y cómo se manifiesta en una persona? Desde el punto de vista biológico. Sí. ¿Y cómo se manifiesta? La esquizofrenia es ¿Qué hace un esquizofrénico? De todo puede ¿O cómo ser. los padres pueden detectar la esquizofrenia a temprana edad, digamos? Mira, siempre se pensó que la esquizofrenia se distinguía o se podía pesquisar a partir de los delirios, es decir, imaginarme cosas, fantasear, etcétera, y las alucinaciones, el ver cosas que no existen, etcétera. Pero ahora el punto central de la esquizofrenia es el contacto. Un esquizofrénico le cuesta mucho establecer contacto. Es como si fueran, como sin piel, como decía un profesor mío, Lotoder. Es como si no tuvieran... ¿Fue profesor tuyo? Fue profesor mío. Gran profesional. No, y maravilloso en el tema. Ha estado conversando con nosotros. No, y él es su pasión. Y la verdad es que tú te fijas en un esquizofrénico y lo reconoces al tiro por el... No es falta de contacto, por el tipo de contacto. Pero ¿podría ser un poco más gráfica? A ver, son de partida porque no te miran. La esquizofrenia, acuerda que viene de mente dividida. Claro, es Por lo cindida. tanto, Hay un mundo interno. Exacto, entonces ahí está escindido, Claro. entonces se manifiesta de alguna manera que tú lo sientes que es muy poco empático. Pero espérate un poco, hay un padre, ¿cierto?, que nota algunos comportamientos distintos en el hijo. Eso. ¿Qué le puedes decir tú a ese padre para que pueda identificar una eventual o una potencial esquizofrenia? Es el seguimiento. Sí. O sea, tú a ese padre le tienes que decir solamente que haga el seguimiento e ir viendo si se van cumpliendo las etapas. Entonces, lo que decía el Giorgio es cierto, está esta Mente dividida. mente dividida y, claro, tienen mucha vida interna. Claro. De hecho, por eso sus voces, por eso todo su fantaseo. Pero en lo que es la parte externa, te hablan y no te miran a los ojos. Son como robotizados. Pero todo eso es cambiable. Nosotros tuvimos varios talleres con esquizofrénicos graves y tú tenías que enseñarles hasta abrazar, porque te saludaban, hola, mirando para allá, se despedían. Entonces era re lindo, pero los talleres eran, a ver, aprende a abrazar, aprende a despedirte, aprende a preguntar cómo estás. Son bien inteligentes. Bueno, el otro de él siempre decía que había una línea, pero súper delgada entre la locura y La genialidad. la genialidad. Y de la creatividad. Y es absolutamente cierto. Mira, yo hice una experiencia única en mi vida, nada más porque era el hijo de un gran amigo, que tenía una esquizofrenia decretada por 5 psiquiatras, de los cuales uno era psicoanalista,
y que querían meterle electroshock, serie de a 10 electroshock. Entonces la mamá desesperada, el papá también, me dice, a ver, ¿tú te arriesgarías a tratarlo? Entonces dije, sí, sin electroshock, pero solamente eventualmente con antipsicóticos de mantención nomás para que podamos trabajar, digamos, en la parte, digamos, y tanto cognitiva como emocional. Y esa persona hoy día está sano, absolutamente sano. ¿No es cierto? Y entonces, ¿en qué consistió eso? Cosa que no se puede hacer siempre. Y durante 6 meses, todos los días, sábado y domingo inclusive, terminaba mi consulta e iba ya hasta las 2, 3 de la mañana a veces. Entonces, con un trabajo permanente, esa persona hoy día no tiene nada, inclusive tiene como una nebulosa de lo que, digamos, lo que vivió en ese Con minuto. electroshock. ¿Ah? ¿Con electroshock? No, sin electroshock, dije, sin electroshock. Dije, sin electroshock. ¿Y cuál fue el tratamiento entonces? Entonces, psicoterapia. Por ejemplo, partiendo de lo siguiente. Pero me imagino que es para pacientes leves. No, te estoy diciendo, si le quiere meter electroshock, no era leve, po. Inclusive una persona que era psicoanalista me retó y me dijo, ¿cómo se le ocurre? Usted si no le mete electroshock ahora, se va a cronificar de por vida. Y entonces, obviamente me dijo, ¿usted es psicólogo o no va? Afortunadamente le dije yo porque soy psicoterapeuta. Pero ¿puede una persona con un esquizofrenia avanzada, digamos, no leve, sino que grave, curarse con psicoterapia? El caso de Giorgio no es el único, o sea, existen algunos, bien pocos, sí. Y se puede sobre todo porque tú el trabajo que haces con ese esquizofrénico... claro, porque uno se imagina la terapia como el insight, el reconocerse. Lo que tú haces ahí, porque son personas sin identidad, no hay ellos no son. Entonces lo que tú haces ahí es de yo auxiliar. Entonces yo me imagino que eso es lo que tú hiciste. El yo auxiliar. Claro, o sea, tú pasas a ser él. Pasas a ser el yo auxiliar, que es muy importante eso. Y partí inclusive todo lo que no habían hecho los otros psiquiatras. Cuando yo llegué ahí, estaba así, dije, ya sé lo que me va a decir, que tengo esquizofrenia, ¿no es cierto? Ah, le dije, qué interesante. ¿Y quién te dijo eso? Todos los psiquiatras que me han visto, son 5 ya. Ajá, ¿y por qué te dicen eso? Y entonces se larga con todo un delirio. Y le digo, ¡ay, qué interesante! Me interesó todo lo que me estáis diciendo. ¿En serio? Pero por supuesto. Y ahí empezamos a trabajar y me metí dentro del delirio de él. Generaste un vínculo con él. Parte de él a través del vínculo, claro. a través del delirio. Sí. Y no solamente eso, sino que él está metido también en toda una secta, entonces que tenía mucho aporte pseudo psicológico, y entonces yo me aproveché para meterme ahí para decirle, oye, esto está muy ligado con la psicología, ¿qué te parece si lo vemos desde otro enfoque, además lo complementamos? Ah, ya, qué interesante. Y ahí lo logré meter, pero todos los días. ¿Sabes lo que significa eso? Eso significó problemas familiares bastante importantes porque sábado y domingo completísimo me tengo allí. A matar. Claro, y o sea, con un buen tratamiento, el pronóstico. Exactamente. El pronóstico es bueno. Pero o sea, obvio. es tan obvio, bueno que hoy día la Es Cores, que eso baja la angustia de los padres. Pero y por del eso lo entorno. estáis transmitiendo. Es súper importante Pero lo que ustedes fíjate, están con diciendo. Pilar trabajamos también Porque imagínate que el médico, el diagnóstico, su hijo tiene esquizofrenia. Es devastador para los sí, padres. lógico. Y esto General, es una luz de esperanza, digamos, lo que Sí, ustedes pero están por diciendo. supuesto que además que sí. Sin electroshock. en general Sin electroshock. es un área que a los psicólogos no les gusta. O sea, son Sí. pocos los psicólogos que se dedican a la esquizofrenia, justamente porque tienen instaurado este modelo de que esto no tiene cura. Y entonces, ponte tú, hoy día estamos con la CORES, la Corporación de la Esquizofrenia, de donde también estoy en el directorio, y se trata de desmistificar todo lo que existe en relación a la esquizofrenia. Porque el modelo era lo contrario a lo que dice Giorgio. Claro. O sea, no te metas en el delirio porque es un loco, o sea, Claro. un enfermo. En Exacto, cambio así aquí, era. hoy día lo que se está haciendo desde la psicoterapia es justamente al revés, métete en su delirio y en su locura. Y desde ahí vas de la mano, Vamos trabajando por desde decirlo ahí. de Lo vamos alguna sacando. forma, vas de la Lógico. mano con su locura y lo vas sacando. Pero eso, cuando usted dice lo vamos sacando, me suena
usted lo plantea de una forma muy fácil, Ay, que digamos, no, pero acá me da la ya- impresión, Fácil no. ¿cómo sacamos fácil no, a una oye, persona lo de un estamos trastorno simplificando mental aquí como para el ese? público, pero, oye, tú Una sabes lo que enfermedad significa mental todos los días severa. por 6 meses, hasta las 2, 3 de la mañana, eso no es nada fácil, Y perdóname. todo- Pero lo que estoy diciendo es que me meto en el delirio de él y hago cuenta con él, me meto en todo lo que era el movimiento de Y Silo. este tratamiento es positivo independientemente del grado de esquizofrenia. Así es. Independientemente de Hay Independiente. un tipo de independiente. esquizofrenia que es más difícil, que es la que se llama la esquizofrenia simple. Eso, que esa. esa esquizofrenia parte con un deterioro intelectual importante. Y eso es la única esquizofrenia que no tiene atajo. O sea, la persona se va deteriorando cognitivamente, y esa te diría yo que es la más complicada. Siempre se asocia la esquizofrenia a una persona violenta. ¿No siempre es así? O sea, son los seres más plácidos que pueden existir. ¿Ah, sí? Pero lo que pasa es que dentro de las paranoias están es las el problema. alucinaciones, claro, Claro. están las alucinaciones auditivas, que para ellos son voces reales, y esa voz real, son las cosas que hablábamos la otra vez, que uno ve en las películas, Claro. y la voz le dice, y para él la voz es creíble. Tienes que ir y pegarle un Es lo que disparo pasó al que con está el ahí. sacerdote, es que lo que fue y lo mató, a fin, en la catedral. Claro. Entonces, porque si no sintió está que el- tenía que matarlo. Claro, el, Claro, que- no- el no que- lo- el no lo que mató a John cuestiona. Lennon también. No lo escuchó cuestiona. Claro, una voz. Claro, ahora, claro. esa voz la escuchó porque no está medicado. Y George Bush también escuchó una voz que decía que hay que invadir el Medio Oriente. Lo dijo él, ¿ah? Salió de un bar curado en Texas. Mira, yo de Él George dijo- Bush no tengo buena opinión de él. Yo tampoco. No, No, yo tengo buena tampoco. opinión de él, así que Imagínate. no me obligo a opinar. No, un ¿Es esquizofrénico posible- bien tratado es una persona Mira, normal. usted hace una pregunta. ¿Es posible que una persona llegue a detentar un puesto de poder importante, ¿ya? Y no se le no se le note que es esquizofrénico? O sea, Y llegando al poder puede generar una situación muy compleja, sí, digamos. claro. O sea, desde una persona Lo que sin... conversábamos nosotros, ¿te acuerdas? Que a todas las personas que tienen un cargo de poder importante, Sí, que habría que hacerle un estudio, ojalá O sea, psicológico. sería, claro. ¿Cierto? Lo que pasa es que una persona sin la expertise, claro, te puede sonar a un tipo raro, medio Claro. excéntrico, pero cuando ya estás en esto, sí. O sea, hay ciertas cosas que tú Fíjate que logras... hay un ejemplo clarísimo, que el ejemplo de Nash. Ay, Nash, George ¿cierto? Nash. Fue Sí, un premio ejemplo Nobel, bonito, cómo él premio empezó Nobel, a sí. trabajar, ¿no es cierto? Su La teoría del caos. Exacto. Exactamente, Sí. se metió en la teoría del caos y el tipo realmente demostró ser genial, pero él mismo se autocombatió, te fijas, toda esta idea que tenía, Lógico. esta alucinación, etcétera, con ayuda obviamente, Lógico. pero de ahí salió y salió muy bien, Sí. y se convirtió en un tipo brillante. Sí. Porque aprovechó todos los recursos mentales que él tenía positivos. Por eso digo, aquí tenemos... De hecho, él veía alucinaciones y después conversaba con las alucinaciones y le Claro, decía, claro. tú no eres real. Eso, ¿Ah? Desaparece, déjeme Eso es lo que te tranquilo. digo yo, o sea, es meterte Eso y es. ayudarlo en la conversación, o sea, que esta alucinación deje de ser enemigo. Entonces tú Eso. te metes ahí con él en la locura, literalmente, Claro. en el delirio, en la alucinación, y lo vas ayudando a tener un buen contacto, y de ahí lo vas sacando. Ahora lo vas sacando, no es que mañana salió, No, son pues. años. No lógico. Claro, Pero en que vas haciendo, si finalmente es eso, necesitan este yo auxiliar, porque ellos no saben, ellos no leen, no leen los códigos, Claro, no ven claro, a las sí, personas, claro. uno no tratado. Claro. Hoy día los medicamentos que existen para la esquizofrenia, o sea, espectaculares. Así es. Fíjate, yo traté en el Hospital Salvador un joven que tenía lo que se llama la visión extracampina. ¿Qué significa eso? Sí, yo veo por atrás, yo estoy viendo lo que pasa allá atrás. En este minuto yo sé lo que está pasando allá atrás. Claro. Y el pobre estaba convencido, te fijas de eso, y poco a poco igual, fui sacándolo poco a poco, te fijas tú, ahí sí, como está el hospital con muchos medicamentos, sin lugar a dudas. Esa es la diferencia de lo que hice en cambio con esta otra persona. te fijas. ¿Extracapina se llama? Extracampina, de Extracampina. campo. Campina, perfecto. Campo visual, digamos. Sí, Ya, claro, cambio, perfecto. extracampina. Una pregunta, nosotros sabemos, y lo hemos leído, digamos, en la historia de la humanidad, de ciertos personajes que tuvieron mucho poder e hicieron cosas geniales, ¿cierto? Pero también devastadoras. ¿Ah? Un Stalin, por ejemplo, ¿cierto? O Hitler, eran gallos geniales porque en términos estratégicos, en términos de
de desarrollo de empresas, digamos, empresas, entendamos la empresa como la guerra, tuvieron muchos resultados, pero además eran tremendamente crueles. ¿Se puede detectar en ese tipo de personas algún grado de esquizofrenia? No. ¿No? No. Esas son sociopatías o psicopatías. Eso es distinto de la esquizofrenia. Por eso quiero aclararlo. No, estos son psicópatas. O sea, a diferencia de la esquizofrenia, que de repente el esquizofrénico confunde, altera lo que se llama el juicio de realidad. El esquizofrénico de repente confunde la realidad con su fantasía. Pero Stalin mataba a sus generales porque pensaban que sus generales puede ser un psicópata con algo paranoide. O sea, hay 9 tipos de psicopatía, de acuerdo, ¿cierto?, a un autor, y hay 10 de acuerdo a, ¿cierto?, a lo que es Krepelin. Entonces, desde el punto de vista, tenemos que ver que hay algunos psicópatas también paranoides, hay psicópatas sádicos, hay psicópatas sexuales, hay de todo tipo, y los psicópatas de cuello blanco, como decía yo, te fijas, que son los estafadores, etcétera. Esos son otro tipo de cosas. Pero para los legos como uno tiene a confundir. Incluso me imagino que yo no sabría diferenciar entre una persona bipolar y un esquizofrénico. A ustedes podrán detectarlo muy rápido, pero por supuesto. ¿Se puede confundir o no? Mira, lo único que tú puedes reconocer al tiro un esquizofrénico es cuando estás con una persona mira por otro lado. que mira por otro lado o que tú sientes que no estás contactado. Ya. No se genera el vínculo, ¿no? No generan vínculo. Perfecto. Y lo que tú escuchas de repente te suena como raro lo que habla y cómo lo habla, porque hay alteración del pensamiento, formales, cantidad, entonces hay una serie de estructuras que se empiezan a deformar. La más importante es la alteración del juicio de realidad, entonces donde su fantasía, su propia identidad interna, que no la tiene, entonces también se está confundiendo con la realidad, y en ese sentido tú te das cuenta que está hablando cosas raras. O sea, los rasgos más importantes entonces de esta enfermedad, de la esquizofrenia, es que no existe un yo. Sí. Está un yo fragmentado que se llama, ¿te fijas? Entonces, pero él tiene, insisto en la palabra, alteración del juicio de realidad. De repente tú escuchas y te das cuenta que no está con los pies en la tierra, está en otra. Pero no tiene identidad. O sea, tiene una identidad equivocada, digamos. Identidad equivocada. Claro, y él no sabe que tiene identidad. Eso es. Claro, uno puede ver una cierta una identidad mala, buena, más o menos, pero él no tiene conciencia de identidad. Por ejemplo, a ver, es como un pollo en el fondo. A ver, te doy un ejemplo muy simple, digamos, ¿sí?, que me lo mandó un cirujano plástico. Es un hombre joven que se quiere operar la nariz por 7ª vez. Y entonces él, me manda justamente el cirujano plástico, lo encuentro raro que este hombre quiera operarse por 7ª vez. Y entonces, pero ¿por qué se quiere usted operar? Bueno, que yo sé que cuando me opero esta nariz, esta vez, se me van a quitar toda la molestia y pensamiento que yo tengo adentro que me están haciendo tantos daños. Perfecto. Ya, te vi esquizofrenia. Y entonces hablé yo con el cirujano y dije, no, yo no lo opero ni por nada del mundo, digamos, porque él creía que sería quitarle esquizofrenia con la operación. Lógico. Pero había 6 que lo operaron antes. Claro, ahí está la ética, ahí está la ética profesional. O desconocimiento, ignorancia. Y Giorgio acaba de dar un ejemplo, ¿cierto? Un caso puntual. ¿Cuál ha sido el caso más extremo que a ti te ha tocado analizar en la esquizofrenia? ¿En algún paciente? Mira, los dos casos extremos, uno fue muy divertido y el otro fue como bien aterrador. Un paciente, el aterrador, primero un paciente mío, que lo veía yo en este centro para pacientes esquizofrénicos y estaba partiendo, entonces todavía la medicación no había logrado estabilizarlo. Estábamos en una sala como esta, los dos nomás, siempre había afuera un guardia, etcétera, y de repente se quedó como así y yo le pregunté, ¿estás con las voces? Sí, me dice. ¿Y qué te están diciendo? Que te mate. Entonces en ese minuto fue como... Pero sabía que no me iba a matar. No, entonces de repente hizo como así, entonces por supuesto me pasé todo el rollo de tener un cuchillo. Eso fue como lo más, y además que yo estaba partiendo, entonces... Ahora yo creo que no me asustaría. Pero cuidado, chica, porque hay casos, ¿no es cierto?, de esquizofrenia paranoide que mataron al terapeuta. Sí, claro. Ya, sí, gracias. Pues, hay también eso, sí, pues. Aquí me acuerdo cuando estaban haciendo la práctica mis alumnos, entonces llegó una persona que dijo, el alumno estaba ahí, vino desesperado a salir afuera a pedir ayuda, porque ¿qué pasó? Dijo, yo soy de la Stasi. ¿Y qué es lo que eso le preguntó? Servicio secreto israelita.
Y ahí ando No, pues armado y saca una pistola. Ese es el Mossad, Claro. la Stasi de Alemania Oriental. Sí, claro, del Mar Oriental. Entonces llega y saca una pistola ahí y esta niña se pone pálida, espera un ratito y sale para afuera. Bueno, acá Pero en este pero ¿por centro qué? había que revisarlos cuando entraban porque llegaban con eso. cuchillos, con pistolas. Claro. Pero Por ¿por si qué acá. siempre el pensamiento es de destrucción? Pues yo entiendo, escucha voces, pero ¿por qué siempre son de destrucción? Y no son, por ejemplo, No existe respuesta para eso escucho todavía. que me Claro, dicen que lo que te tengo abrace, que querer, que lo tengo te abrace, abrazar. claro, que te dé ¿Sabes un que beso. eso no tiene explicación todavía, pero siempre es el daño. El daño, ¿eh? Sí, siempre es el matar, el agredir, yo no sé, ahí buscando nosotros como una explicación, Sí, porque claro. siempre es negativo. A ver, cuidado, se pueden haber esquizofrénicos que han sido también creativos, digamos, y lo que pasa que en términos de la alucinación, eso habitualmente son en términos destructivos, porque también hay alteraciones, no olvidemos. Primero, genética, hay una predisposición genética, primera cosa. Segundo término, cuál ha sido el ambiente, cómo se han educado. Entonces también puede haber un ambiente, por ejemplo, de abuso infantil, no necesariamente abuso sexual, y por supuesto que dentro de ese abuso después genera, ¿cierto?, una actitud tipo agresivo. Por ejemplo, nosotros sabemos que padres golpeadores hace que el hijo después sea golpeador, ¿no? Te fijas por un aprendizaje, digamos así, lamentablemente. Eso es lo frecuente. Salvo que el hijo dice, no, yo no quiero ser como mi papá. Y yo he escuchado varias veces, no quiero ser como mi papá, y al final hago las mismas cosas, me dice. Claro. Entonces ahí tenemos una explicación bastante clara, porque habitualmente como el niño es raro, entre comillas, lo tratan mal. Te fijas, córrete, en el colegio también, que tú eres raro, que era aquí, que era allá. Entonces por eso es que... Claro, y seguramente, porque como te digo, tienen una inteligencia intuitiva, si tú quieres. Claro, y a lo mejor, a raíz de lo que tú dices, también estoy pensando, también existe, muy inconscientemente, pero una frustración. Claro. Porque hay mucha rabia. Yo creo que es una frustración de no poder comunicarse, de ser devaluado, etcétera, etcétera. Pero no, lo que se me olvidó... Y esa rabia lo hace un poco violento a veces, ¿no? ¿O no necesariamente? Y también me gustaría saber... Yo no creo que violentos en el minuto, pero sí creo que esa violencia puede quedar ahí guardada y, como tú preguntabas, y aparecer en el minuto del delirio. Lo que se llama el brote esquizofrénico. Me gustaría también entender el tema genético, hereditario. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona? Tú me dices que la esquizofrenia tiene elementos genéticos. Tiene genético, absolutamente. Explícame un poco eso, a ver. ¿Quiere decir que los padres o los abuelos o alguien? A ver, puede ser incluso un tatara, da lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que esas familias tienen el gen. El gen. El gen. Pero ese gen puede no desarrollarse nunca. Sí. Exacto. Pero siempre se el ambiente brota en un minuto de estrés. Claro. O sea, cuando la persona ya no es capaz de manejar la situación, ahí es donde esta persona se fragmenta, se disocia. Lo que ha pasado, por ejemplo, en la guerra, en Vietnam, tuvo la guerra, que de repente se psicotizaron, porque no eran capaces de manejar la situación de estrés donde están matando al compañero. Entonces hacen un brote esquizofrénico, o un brote paranoico, depende del tipo de esquizofrenia, y eso es bastante frecuente, lamentablemente. Una persona puede en su adultez generar un quiebre o una escinsión psicótica y convertirse en un esquizofrénico. No convertirse en un esquizofrénico, pero sí una escisión psicótica. Lo que pasa ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la psicosis puede estar presente en cualquier cuadro. Es más, tú, yo, cualquier persona en este minuto podemos tener una micropsicosis. O sea, la psicosis es psicosis. ¿Qué es lo que pasa? Que en la esquizofrenia es uno de los puntos centrales. Pero la psicosis está en la depresión, en la bipolaridad. Muchas de estas cosas nosotros las vamos a manifestar, ahora las vamos a presentar en un congreso.